Con el respectivo saludo, vamos a iniciar una jornada de reforzamiento dirigido a estadísticos de Drupal. En esta sesión vamos a hablar de la ficha unificada de infraestructura educativa, la FUIE, aplicada en el Censo Educativo 2021. ¿Cuáles son las ventajas de la implementación de la ficha unificada de infraestructura educativa? Hemos encontrado 5 ventajas, ¿no? Una de ellas es que brindará información mínima y indispensable y criterios homogéneos de inspección y diagnóstico. Es decir, vamos a tener un análisis y un diagnóstico de cuál es la situación actual de la infraestructura educativa a nivel nacional, ¿no? Permitirá también permitirá compartir información entre los diferentes niveles de gobierno. Es decir, vamos a construir indicadores a nivel de departamento, provincia, distrito y también a nivel nacional, ¿no? Reducirá la carga laboral generada a los directores para el reporte de información respecto de la infraestructura de los locales educativos, ya que solamente se solicitará información de infraestructura educativa en esta ficha, ¿no? Incrementará la transparencia del estado de la infraestructura educativa para su correcta gestión y permitirá mejorar la calidad del diagnóstico y la estrategia de priorización para la intervención de los locales educativos. Bien sabemos que hay locales educativos que están en malas condiciones, ¿no? Y hay otros que están en regular y en buena condición. Entonces, teniendo esta información, vamos a poder priorizar, pues, a los que están en mala condición para que sean priorizados, ¿no? Bien, ¿qué es la FUIE? La Ficha Unificada de Infraestructura Educativa es un instrumento de diagnóstico del Ministerio de Educación que nos permite conocer la situación real del nivel de infraestructura en la cual se encuentran funcionando los locales educativos a nivel nacional, ¿no? Los resultados permiten que se orienten acciones priorizadas emprendidas por el sector de acuerdo con las necesidades de cada local educativo. Bien sabemos que las necesidades de los locales educativos son diversas, ¿no? Hay locales educativos que sus necesidades son mayores, ¿no? Entonces, como vimos en la lámina anterior, estos tendrían que ser priorizados, ¿no? ¿Con qué objetivo se levanta la información en la FUIE? Bien, la primera es conocer el estado actual de la infraestructura. De los locales educativos distribuidos en las zonas urbanas y rurales del país. Conocer el número de predios con que cuenta el local educativo. Esta información de los predios es nueva para este año 2021. Identificar los locales educativos que cuentan con predios con su saneamiento físico legal y, bueno, y su complemento, pues que serían los que no cuentan con saneamiento físico legal. También conocer las características generales de la edificación y de los ambientes que dispone como el régimen de tenencia y otras características a través de la observación física y los documentos de sustento, ¿no? Al hablar de los ambientes nos referimos pues a las aulas, a los espacios administrativos, a los servicios higiénicos, ¿no? A todos esos ambientes. También vamos a obtener información sobre el número de los locales educativos que cuentan con los servicios de luz, agua, desagüe e internet. Esto de los servicios de luz de luz y agua es muy importante, pues porque todos los locales deberían tener agua potable, ¿no? Entonces, nosotros sabemos cuál es priorizar, pues con esta información que ustedes nos van a remitir, ¿no? Obtener información sobre el número de los locales educativos que cuentan con equipos informáticos en buen estado, ¿no? La ficha en la ficha vamos a poder desagregar o desmenuzar todo el local educativo, ¿no? Vamos a partir desde un todo y vamos a seguir disminuyendo hasta edificaciones, seguidamente de aulas y otros ambientes y servicios higiénicos, ¿no? Y vamos a tener las características de cada ambiente, ¿no? ¿Cómo está estructurada la ficha unificada de infraestructura? La FUIE consta de una carátula y 8 capítulos. Cada capítulo cuenta con diferentes secciones, ¿no? Esta es la carátula de la FUIE.
¿no? Que en sí pues es un relanzamiento de la ficha de local educativo de los años anteriores, ¿no? Sino que en esta oportunidad ya está unificada y está mejorada, ¿no? Eh, en su elaboración ha intervenido la Unidad de Estadística y la Dirección de Planificaciones de Inversiones, ¿no? DIPLAN. Bien, en la primera carátula vamos a encontrar lo que es la ubicación e identificación del local educativo. ¿Dónde se encuentra ubicado este local? Puede ser, tenemos que ingresar el departamento, la provincia, el distrito, el centro poblado en el que se encuentra, la dirección, etcétera, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar a ver los capítulos que conforman la ficha unificada de infraestructura educativa. Tenemos el capítulo 100, que son características del local educativo. En este capítulo vamos a encontrar cuáles son los servicios o niveles educativos que funcionan en el local educativo. Información general de los predios y del área general del local educativo, además como datos complementarios asociados a la ubicación. Hay una pregunta, la número 10, que es puntos de georreferenciación, donde se solicita latitud, longitud y altura, que es metros pues, sobre el nivel del mar, ¿no? ¿Y cómo vamos a obtener información? Esta información, vamos a tener que descargar la aplicación Mobile Data Collection. Dependiendo del sistema operativo de su equipo móvil, podrá descargar desde el App Store o del Play Store, ¿no? Lógicamente que tenemos que tener un smartphone, ¿no? ¿Y qué es lo que hace esta aplicación? Usa pues el GPS del mismo celular para poder obtener latitud, longitud y altura. El manual de instalación y configuración y la guía de uso estarán disponibles en el tablero del director junto con los formatos electrónicos. Es decir, cuando ustedes ingresen a su tablero del director con su código modular y su clave OL, ahí van a encontrar también este manual de instalación y configuración y la guía de uso. Bien, en la sección 100 también hay, en el numeral 101 también se pide servicios o niveles educativos que funcionan en el local educativo, ¿no? Acá tenemos que poner el código modular, el anexo y el nombre, la gestión y el código de nivel y modalidad que funcionan en este local educativo, ¿no? El numeral 6 hay que tener en claro que es solamente para educación para secundaria BR. El numeral 7 permite identificar a más de un local educativo asociado a este servicio educativo, ¿no? Bien, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos estos tres servicios educativos funcionan en este local, ¿no? Y aquí hemos puesto el código de gestión, no, dice ver tabla 1. Y la tabla 1 es pública de gestión directa, ¿no? 010101. El código de nivel y modalidad ver tabla 2. Ver tabla 2, no, acá está. Inicial, primaria y secundaria. Y este es un ejemplo para que es superior, ¿no? Tenemos en este local funcionan dos, un pedagógico y un tecnológico, ¿no? Si es que tuviese pedagógico y tecnológico, tengo que escribir en el numeral 102 cuáles son las carreras que se dictan en este local educativo. Ojo, las carreras que se dictan solo en este local educativo, ¿no? Y tenemos, pues también está ahí en la misma ficha el listado de carreras de educación superior pedagógica, los programas de estudio de educación superior tecnológica y los programas de estudio de educación técnico productiva. Y aquí hay un ejemplo pues, de cómo llenar, ¿no? Si en mi local educativo funciona, estoy registrando las carreras que funcionan pues, en este local educativo.
para lo que es superior pedagógica y para lo que es superior tecnológica, ¿no? Bien, ahora vamos viendo la información de los predios y la codificación de las edificaciones, ¿no? Vemos en el gráfico que mi local educativo está conformado por dos predios, ¿no? Por dos predios, predio 1 y predio 2. Y dentro tiene sus edificaciones, ¿no? Edificación 01, edificación 02, edificación 03, edificación 04, edificación 05, 06 y 07, ¿no? Entonces vemos en nuestros ejemplos dos locales educativos, ¿no? Entonces, ¿cómo he codificado? Mire, acá está, E01, edificación 02, edificación 03. Tiene tres edificaciones y esta tiene dos edificaciones. Ahora, ¿cómo yo hago las codificación de las edificaciones? Simplemente me ubico en la parte, en la puerta de ingreso y en sentido antihorario empiezo a codificar las edificaciones, ¿no? ¿No? Por ejemplo, para este ejemplo, esta es la puerta de entrada, ¿no? Y voy en sentido antihorario, entonces encuentro esta edificación, entonces le pongo, la primera es edificación 01, sigo en sentido antihorario, edificación 02, sigo en sentido antihorario, edificación 03. ¿No? Para este ejemplo, similar, ¿no? Ubico la puerta de ingreso y voy en sentido antihorario y encuentro y la primera edificación que encuentra es edificación 01 y la siguiente es edificación 02, ¿no? Ahora, ¿yo cómo voy a hacer mi codificación de edificaciones? Tengo que dibujar el gráfico de mis edificaciones, ¿no? Y eso lo vamos a ver en este ejemplo. En la página 3 de la cédula de la FUIE tenemos un espacio, un área de toda una página donde yo voy a poder dibujar mis edificaciones, ¿no? Entonces, en la página izquierda tengo la imagen de mi local educativo. Entonces, mentalmente yo voy dibujando, pues, ¿no? Entonces, esta es la puerta de ingreso, ¿no? Este dibujo lo tengo que hacer con un lápiz, ¿no? Porque si tengo algún error lo puedo borrar, ¿no? Y después ya lo paso con lapicero, ¿no? Ubico la puerta de ingreso. Primero dibujo, ¿no? Dibujo, tiene su cancha. Tengo una edificación que está a este lado, tengo otra edificación que está a este lado. Entonces, una vez que he dibujado mentalmente mi distribución de edificaciones, empiezo a codificar las edificaciones, ¿no? Entonces me ubico en la puerta de ingreso y en sentido horario encuentro esta edificación, entonces le pongo E01, ¿no? Edificación 01. Sigo avanzando en sentido antihorario y encuentro E02, ¿no? Que es la edificación 02, ¿no? Si tuviese otra edificación por acá, por este lado, entonces, edificación 03, y así sucesivamente, ¿no? Ahora vamos viendo los tramos, ¿no? Vamos a primero ver los conceptos. ¿Qué es el concepto de un tramo, ¿no? Tramo es una línea recta que une dos vértices de la poligonal perimétrica, ¿no? Es decir, en esta imagen, miren, esta imagen este local educativo tiene 6 tramos, ¿no? Y acá forma un vértice, ¿no? Aquí también forma un vértice. Pero acá vemos que no es una línea recta, entonces, pese a presentar ligeras curvas en la línea, este se considera un mismo tramo desde el primer vértice hasta donde se genere el siguiente vértice, ¿no? Entonces vamos a tener que anotar la longitud del tramo según el estudio de levantamiento topográfico o la medición hecha en campo, ¿no? Entonces el primer tramo mide 180 metros, son metros lineales. El segundo tramo mide 150 metros y el tercer tramo mide 176 metros. Y así sucesivamente, ¿no? Generalmente, pues, el perímetro del terreno es cuadrado, de la gran mayoría de locales educativos, cuadrado o rectangular, ¿no? De 4 lados, ¿no? Son pocos los casos que tienen más de 4 tramos, ¿no?
Y acá tenemos una aclaración que nos dice perímetro del terreno. Es diferente a cerco perimétrico, ¿no? El perímetro del terreno expresa los límites perimétricos del terreno o área asignada al local educativo, mientras que el cerco perimétrico puede estar ubicado coincidentemente en los límites perimétricos o en ocasiones en alcances menores dentro del mismo terreno. Entonces aquí tenemos un ejemplo, pues, ¿no? Su cerco perimétrico, el perímetro del terreno es todo este cuadrado, ¿no? Más o menos cuadrado, ¿no? Que tiene 4 tramos. Pero dentro del perímetro del terreno tenemos el cerco perimétrico, ¿no? Que tiene 5 tramos, ¿no? Y dentro se encuentran las edificaciones, ¿no? El cerco perimétrico, pues, es como un muro de contención, pues, ¿no? Que permite que nadie ingrese y salga por zonas indebidas, ¿no? Y todos ingresan por una puerta principal, ¿no? A ver, después tenemos información acerca de accesibilidad. Ya, entonces aquí tenemos que poner eh, qué tiempo y qué medio utilizo para trasladarme desde la UGEL a mi local educativo. Y desde la capital distrital también al local educativo, ¿no? Entonces, para esto tenemos que tener en cuenta cuál es el concepto de trayecto, ¿no? Entonces acá nos dice que trayecto es el recorrido que se realiza haciendo uso de un mismo medio de transporte y un mismo tipo de vía desde un punto a otro. Es decir, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Dice que yo para trasladarme de un punto a otro utilizo 2 horas vehicular por vía asfaltada y 1 hora vehicular por vía firmada. Es un mismo medio de transporte, pero el tipo de vía es diferente, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo consideramos como 2 trayectos, ¿no? Y acá mismo me dice, pues, pese a que es el mismo medio de transporte, al existir un cambio del tipo de vía, porque son 2 vías diferentes, se convierte en otro trayecto, ¿no? Entonces, en el ejemplo, ¿cuánto pongo? Número de trayectos 2, tiempo de recorrido. Entonces empiezo a ingresar los datos del trayecto número 1. Dice, tiempo aproximado recorrido 2 horas. Medio de transporte utilizado, ver tabla 1, dice. ¿Y qué nos dice la tabla 1? El código 01 es vehículo por vía asfaltada. Y después el trayecto 2 dice 1 hora. ¿Y cuál es el código? El número 02, ¿no? Vehículo por vía firmada, ¿no? Y así tenemos que llenar los dos, ¿no? Los 2 cuadros, ¿no? Uno es desde la UGEL al local educativo y otro es desde la capital distrital al local educativo, ¿no? Si el local educativo se encuentra dentro de la capital distrital, ya no se coloca ya no se llena este cuadro porque sería duplicarlo, ¿no? Por eso acá en la 113.2 me hace la pregunta previa, ¿no? Para poder hacer el salto, para ya no llenar y así es que el local educativo se encuentra en la capital distrital. Bien, entonces vamos viendo ahora el capítulo 200, servicios básicos en el centro poblado y en el local educativo, donde vamos a registrar información de servicios en el centro poblado, abastecimiento de agua que use el local educativo, servicio de desagüe que use el local educativo, servicio de energía eléctrica que use el local educativo, servicio de telefonía fija en el local educativo, servicio de gas en el local educativo, servicio de internet en el local educativo y eliminación de la basura. Aquí tenemos un ejemplo de cómo llenar, ¿no? En este ejemplo me dice procedencia del abastecimiento de agua. Acá estamos escogiendo la primera, que es red pública, ¿no? Y cuál es la empresa concesionaria que administra el servicio, SEDAPAL, y con su número de suministro, ¿no? Aquí hay una llamada, nos dice, en caso de que no se pueda identificar la procedencia del abastecimiento de agua y del local educativo y solo se considera como categoría agua entubada, se sugiere sea registrada en el rubro otros, especificando agua entubada que proviene de dónde proviene, ¿no? Y muchos directores ponen que ellos tienen tienen su agua en agua entubada, pero la pregunta no es esa, la pregunta es cuál es la procedencia del agua, ¿no? Sí, pues puede ser entubada, pero puede prevenir de un pozo, puede
puede provenir de un río, de una acequia, simplemente que el agua, el tubo es el medio de transporte, pues, ¿no? Entonces no se está preguntando el medio de transporte, sino cuál es el abastecimiento, de dónde procede el agua, ¿no? Entonces hay que tener muy en claro eso. Después también hay una pregunta que es nueva, que es el tema de bebederos, ¿no? ¿Y qué son los bebederos? Los bebederos son aparatos sanitarios instalados al interior del local educativo que suministran agua potable para consumo directo en beneficio de los estudiantes, ¿no? Por lo general compuesto de un grifo ubicado sobre un pedestal que se alimenta mediante un ramal de la red de distribución interna de agua potable, ¿no? Es decir, estos bebederos son aparatos sanitarios que suministran agua potable para consumo directo, pues puede ser de los alumnos o de los docentes, etcétera, ¿no? Y vemos en las imágenes cómo son los bebederos, pues, ¿no? Tenemos acá en esta imagen un bebedero donde el docente va a tomar agua, ¿no? Directamente. Este también es un bebedero. Este también es un bebedero, ¿no? En estas imágenes. Esto no, pues esto es un lavadero, ¿no? Entonces esto no se puede, este es un lavadero corrido, esto no se puede considerar como bebedero, ¿no? Esto de los lavaderos ya es una pregunta que se va a responder más adelante, ¿no? Y también hay una pregunta de lo que es servicio de Internet. Entonces acá me hace la pregunta, ¿el local educativo cuenta con servicio de Internet? Si le pongo sí, sí cuenta con servicio de Internet, tengo que indicar el número de líneas contratadas o disponibles en este servicio, ¿no? Entonces, como que he puesto 1, simplemente voy a rellenar datos de la línea 1, donde me pregunta, ¿la línea se encuentra activa? Sí. Tipo de conexión. Entonces tengo que ir a ver a la tabla. Y aquí están los tipos de conexión, ¿no? Después, empresa operadora que brinda el servicio. ¿Cuál es la empresa operadora que brinda el servicio? ¿No? Acá están también las tablas. Entidad que financia el servicio, también tengo la tabla número 3. Y velocidad contratada en Mbps. Esto se encuentra en el recibo, ¿no? Y acá hay una aclaración muy importante, ¿no? El servicio adquirido a través del módem, personal del director, celular, etcétera, no debe ser considerado como que tiene internet. O por ejemplo, si el vecino de mi costado me da este internet, ¿no? Entonces eso no debe ser considerado como internet, ¿no? Bien, en el capítulo 300 vamos a ver todo lo que es información del cerco perimétrico en un local educativo. Y aquí tenemos imágenes de cómo son los diferentes cercos perimétricos, ¿no? Tenemos un cerco perimétrico con ladrillos, ¿no? Con su estructura de vigas. Tenemos un cerco perimétrico con adobe, con tejas de piedras, de alambre de púas, de mallas, de bloques de concreto, etcétera, ¿no? Y hay muchos más, pues muchos más tipos de cercos perimétricos en los locales educativos a nivel nacional. Bien, seguidamente vamos a ver la información del cerco perimétrico, ¿no? Donde vamos a ver pues, el material predominante, y cómo está construido el acceso, la puerta, etcétera, ¿no? En la pregunta 301 me dice, ¿el local cuenta con cerco perimétrico? Y acá pone parcial, ¿no? ¿Por qué pone parcial? Porque si vemos en la imagen, está construido, o sea, solamente tiene 3 lados está construido el cerco perimétrico, ¿no? En la parte trasera no tiene, o sea, está libre, ¿no? Entonces, por eso pone parcial, ¿no? Si no tuviese nada de cerco perimétrico, se pone no tiene y simplemente no llena esta información, ¿no? Número de tramos de cerco perimétrico son 3, pues, ¿no? Entonces, uno no tiene acá, ¿no? O sea, no está construido este lado. Y tenemos que registrar información de tramo por tramo, ¿no? Entonces, aquí en el ejemplo me dice, se puede apreciar en la gráfica de ejemplo que el cerco perimétrico es parcial, ya que el lindero del fondo, esa no cuenta con un cerco, ¿no?
Asimismo, el primer tramo 1, el tramo 1 es de ladrillo, cuenta con acceso. Acceso es una puerta pues, de ingreso, ¿no? Y para este caso, un portón de planchas metálicas, en buen estado y cuya estructura de soporte es concreto armado. No cuenta con muros de contención. Los tramos 2 y 3 son de adobe. Estos dos tramos son de adobe, ¿no? 2 y 3. Entonces voy a llenar información de los 3 tramos, pero solamente en el ejemplo vamos a llenar de una nada más, no de un tramo, el primer tramo. Acá me dice ver tabla 01, tipo de lindero, ¿no? Entonces tipo de lindero es frente, porque estamos llenando esto, es frontal, ¿no? Longitud del tramo 20 metros, esto mide 20 metros. Altura del tramo 2 metros y medio. ¿Se encuentra en un límite perimétrico del área asignado al local educativo? Sí. Año de ejecución 2010. Material predominante del tramo, ver tabla 2. Aquí es ladrillo similar. Ladrillo o similar, me dice pues acá en el ejemplo, ¿no? Estado de conservación del tramo, buen estado. ¿Este tramo tiene acceso? Sí. ¿No? Porque este tramo sí tiene un acceso, ¿no? Y tiene portón, sí. Y entonces vamos a registrar todos los datos del portón, ¿no? Estructura del portada de ingreso del portón, estado de conservación del portón, entidad ejecutora que hizo el portón, todos los datos del portón, ¿no? ¿Cuenta con muro de contención? No, entonces no se llenan estas preguntas. Ojo que tenemos que llenar para tramo por tramo, ¿no? Vamos viendo la siguiente lámina y aquí vamos en la capítulo 400 vamos a registrar información específica por edificación en el local educativo. Entonces, como en mi gráfico, ¿se acuerdan del gráfico que yo hice basándome en esta imagen? Identifiqué 2 edificaciones, entonces tengo que ingresar las 2 edificaciones. Y toda la información que me solicite de las edificaciones, ¿no? Vamos a ver algunos datos de estos, ¿no? ¿En qué periodo se encuentra la edificación? Acá los dos ponen el predio 01. ¿La edificación se encuentra en uso? Sí. ¿La edificación está compuesta por módulos prefabricados? No. Número de pisos 2 en cada edificación, sí, pues porque si vemos en la imagen tienen 2, ¿no? 2 pisos. Área techada del primer piso, 144 metros en ambos. Datos de construcción de la obra, 2005 en ambos. Tipo de entidad ejecutora, ¿no? El código 2, que es gobierno regional, ¿no? Y así tenemos que llenar toda la información hasta de elementos estructurales y elementos no estructurales. Ojo que este cuadro continúa en la página siguiente, o sea, voy a seguir registrando más información de las edificaciones, ¿no? Entonces me voy a la página siguiente y sigo con información de las edificaciones, ¿no? Y aquí me piden ya formas de acceso, ¿no? En el caso del acceso sea mediante rampas, indique si cuenta con las siguientes características, ¿no? Esto es para personas con discapacidad, ¿no? Instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, comunicaciones. La edificación se encuentra en riesgo de colapso, cuenta con un informe de certificado que diagnostique esta situación, ¿no? Y equipos de seguridad en edificación por bloques, ¿no? Pedimos información de señalética de seguridad, alarmas y pulsadores, botiquines debidamente equipados, extintores, gabinetes contra incendio y detectores de humo, ¿no? En el caso de extintores, gabinetes contra incendios y detectores de humo son las cantidades, ¿no? Todos, el número 22, 23, 24 son cantidades. Entonces aquí ya hemos registrado información de las edificaciones. No olvidar que esta información viene del gráfico que hemos hecho, ¿no? Seguidamente, una vez que, como le dije en un comienzo, vamos a desmenuzar todo el local educativo. Entonces ya hemos empezado con las edificaciones. Primero con el cerco perimétrico, después con las edificaciones. Ahora toca las aulas, ¿no? Entonces en el capítulo 500 vamos a identificar las aulas. Ahora, entonces aquí voy a poner número de edificación. Voy a ver en qué edificación se encuentra ubicada la aula que voy a registrar, ¿no? Entonces lo recomendable es para tener un orden empezar por la edificación 01, ¿no? Es 01 y pongo el número de piso que está ubicada el aula. Y cuáles son los niveles o carreras que se atienden en esta aula, ¿no? Y seguidamente, no olvidar poner pues el total de aulas, ¿no? Total de aulas, ¿no? Y
por estado de conservación, que es bueno, regular y malo. Entonces acá preguntamos, ¿el ambiente se encuentra en uso? ¿Sí o no? ¿Tiene forma de cuadrilátero? ¿Sí o no? Dimensiones de los ambientes y toda la información referida a las condiciones de las aulas. Puertas, cómo es el estado de conservación de las puertas, cerraduras, ventanas, paredes, ¿no? Y continúa también en la página siguiente. Aquí seguimos preguntando las condiciones de las paredes, ¿no? Del techo, del piso, instalaciones eléctricas internas, cuenta con conexión a internet. Este ambiente de aula de clase es regular o funcional. Entonces acá están los conceptos de aula regular o funcional, ¿no? La regular es donde el docente generalmente, pues el alumno la mayor parte del tiempo está en el aula y el que se desplaza es el docente, ¿no? Y la aula funcional es aquella que los alumnos son los que transitan por esta aula, ¿no? Y las cantidades de estudiantes por aula y turno, cuáles son las mesas, cuántas mesas unipersonales tienen esta aula, carpetas unipersonales, mesas múltiples, carpetas bipersonales, cuántas sillas, cuántas pizarras y tenencia y estado de conservación del mobiliario en uso de los ambientes usados como aulas de clase, ¿no? Si tiene escritorio docente, sí, armario, etcétera, ¿no? Toda esta información tenemos que registrar por aula, aula por aula. Si en mi edificación un 01 tengo 10 aulas, tengo que registrarlas 10 veces, ¿no? O sea, aula por aula, ¿no? Después en el capítulo 600 vamos a ver características del resto de los espacios educativos y administrativos. Entonces, aquí también tenemos, es similar, es el registro a lo de las aulas, pero esta vez ya son otros espacios educativos de soporte y distintos al aula, ¿no? Entonces, también es el mismo registro, similar al anterior, donde nos pide el número de edificación, dónde se encuentra ubicado, en qué edificación se encuentra ubicado este ambiente que voy a registrar, ¿no? También tengo que colocar cuál es el detalle del espacio, ¿no? O sea, y acá tenemos un listado de códigos, ¿no? Como ustedes pueden ver, hay bastantes salas, sala de danza, sala de música, bibliotecas, gimnasio, coliseo, piscinas, kiosco, cafetería, comedor. Es decir, vamos a registrar todos los ambientes que no son aulas, ¿no? Todos, todos. Todos los ambientes que se encuentran en mi local educativo, ¿no? Y después que pongo el código y qué tipo de espacio es, tengo que poner qué nivel lo usa o qué carreras funcionan en ese, ¿no? O qué carreras lo usa, ¿no? En ese ambiente. El ambiente se encuentra en uso, si no tiene forma de cuadrilátero, las dimensiones, cuenta con señalización, estado de conservación de las puertas, cerraduras, ventanas, paredes. Continúo en la página siguiente. Y en la página siguiente me pide información de techo, piso, ¿no? Cuenta con instalaciones eléctricas, si tiene escritorio, sí, armario, estante, locker, exhibidores, etcétera, ¿no? Y si tuviese algún taller para educación para el trabajo, tengo que responder estas 3 preguntas. Entonces, aquí tenemos otro cuadro, la 605, que es respecto a los espacios deportivos abiertos y espacios exteriores de relación con la naturaleza, ¿no? Que son, aquí se acuerdan que vemos nuestra imagen base donde codificamos, entonces tenemos que registrar, vemos que tiene una losa múltiple, ¿no? Una losa multiuso, perdón. Entonces tenemos que registrarla, tenemos que registrar el área de ingreso y tenemos que registrar la tribuna o gradería, ¿no? Que tenemos acá, ¿no? Entonces esto sí no está amarrado a edificaciones porque como podemos ver están independientes, ¿no? Entonces tenemos que detallar las 3, ¿no? Y a su vez poner pues igual, ¿no? A qué nivel corresponde y si el ambiente se encuentra en uso, tiene forma de cuadrilátero, dimensiones del ambiente, etcétera, ¿no? Y todos los datos que me solicitan, ¿no? Igual tengo que responder si es que yo marqué que tengo un espacio deportivo, ya sea cerrado o abierto, tengo que responder estas 3 preguntas, ¿no? Seguidamente voy, en el capítulo 700, voy a responder sobre las características de los espacios usados como servicios higiénicos en el local educativo, ¿no? Entonces, como nos estamos dando cuenta, las secciones están divididas, pues primero la sección de cerco perimétrico,
¿no? Después de edificaciones, la sección 500 de aulas, la 600 de otros espacios y el 700 de servicios higiénicos, ¿no? ¿Por qué se han separado? Porque las características de estos ambientes son diferentes, pues, ¿no? Similar al llenado anterior, voy a tener que colocar la edificación para saber en qué edificación se encuentra este ambiente, ¿no? Y aquí tenemos los códigos de los servicios higiénicos, servicios higiénicos para estudiantes, para docentes, etcétera, ¿no? Y colocar en qué nivel utiliza este ambiente, ¿no? ¿Qué nivel utiliza este ambiente? Y otras preguntas más relacionadas a los servicios higiénicos. Por ejemplo, ¿el ambiente está acondicionado para una persona con silla de ruedas? Aquí, por ejemplo, dice no, no, no. Entonces, si yo pongo sí, entonces tengo que responder estas tres preguntas, ¿no? Y también preguntas pues, sobre letrinas, ¿no? En los servicios higiénicos, cantidad de letrinas o cantidad de los inodoros y o waters en los servicios higiénicos, cantidad de los lavatorios o lavamanos en los servicios higiénicos, cantidad de urinarios en los servicios higiénicos, ¿no? Para el ejemplo de este llenado se trata de un espacio de servicios higiénicos que tiene 2 waters, un urinario corrido y 4 lavamanos individuales, ¿no? Por eso acá están las cantidades, ¿no? Miren, ¿ves? En ese servicio higiénico tiene 2 waters, tiene un urinario corrido y 4 lavamanos individuales, ¿no? Y aquí tenemos unas imágenes pues, de cómo son los inodoros de water, ¿no? Cómo son los urinarios individuales, urinarios corridos, miren, ¿no? Los lavatorios o lavamanos individuales, ¿no? Están individuales, y los lavamanos corridos, ¿no? Entonces, estas son las imágenes. Son imágenes referenciales, pues, ¿no? Una vez que hemos llenado la información de los servicios higiénicos, pasamos al capítulo 800, que es de estado de los recursos tecnológicos y equipamiento en el local educativo, ¿no? Y aquí también vamos a pedir información acerca de los recursos tecnológicos, tales como la PC de escritorio, laptop convencional, laptop XO, tablets, servidores, proyector multimedia, pizarra interactiva, consola de audio para laboratorio de idiomas, auriculares con audífonos y micrófonos, ¿no? Acá nos dice una llamadita donde dice, los 7 primeros ítems nos darán luces respecto a las condiciones de conexión para el aprovechamiento de las TIC y la conexión a Internet. Y aquí tenemos que poner cantidades, pues, ¿no? Cantidades de recursos tecnológicos operativos. Acá en el numeral 2 dice cantidad de total operativos más inoperativos. Pero en esta parte ya pedimos solamente los operativos, ¿no? Cantidad de recursos tecnológicos operativos, cantidad de recursos tecnológicos operativos según uso, y en esta parte es cantidad de recursos tecnológicos operativos, pero por tipo de conexión a Internet, ¿no? Aquí son cantidades, no se olviden. Y en la siguiente pregunta, el 803, vamos a poner información acerca de equipos de interconexión y protección de energía, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos cantidad total operativos más inoperativos, cantidad de equipos de interconexión y protección operativos, ¿no? O sea, en el numeral 2 también operativos e inoperativos, en el numeral 3 solamente los operativos, ¿no? Según estado de conservación, según su antigüedad en el local educativo, y después cantidad de equipos operativos según número de puertos, ¿no? Por ejemplo, estos solamente son para switch, para red, modem y routers, ¿no? Nada más, los puertos. Y en la misma ficha también tenemos, pues, unas imágenes de cómo son estos dispositivos, ¿no? Cómo es un switch y cuál es su concepto, el modem también cuál es su concepto, el access point, el estabilizador y el UPS, ¿no? Bien, ¿y qué documentos fuentes son necesarios para el llenado de la FUIE? Los documentos fuentes son estudio de levantamiento topográfico, plano de construcción, instalaciones eléctricas, sanitarias u otro documento donde figure el área del local educativo. Para el caso del local educativo que no cuente con estudio topográfico,
Es donde voy a hallar el documento, ¿no? Donde figura el área del local educativo, ¿no? La cosa es buscar un documento donde esté el área, pues, ¿no? El área del local educativo, ¿no? Después tenemos partida registral o documento de posesión del predio, recibo de luz y agua, contrato, recibo de internet, inventario pecosa de mobiliario, recursos tecnológicos y equipos de interconexión. Si yo tuviese todos estos documentos a la mano, pues, que sería genial, ¿no? Porque me va a facilitar bastante la remisión de la información, ¿no? De la ficha FUIE. Eh, y recordarles también que la cédula en formato PDF ya se encuentra en el portal de Escale. Ustedes pueden descargar esta cédula en formato PDF, imprimirla y ir llenando ya los datos que ustedes conocen, ¿no? Como por ejemplo la carátula, ya lo pueden ir llenando, o pueden ir haciendo también ya pues la imagen el gráfico de cómo está la distribución de sus edificaciones, y pueden ir también ya codificando, ¿no? ¿No? Entonces, como les vuelvo a repetir, ya el formato PDF ya se encuentra en el Scale, ¿no? Bien, les agradezco por su atención y que tengan un lindo día. Muchas gracias.